Hablemos. 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 Hablemos otra vez. Este es, si no me equivoco, la quinta o el quinto episodio de Hablemos de la segunda temporada. Y comenzamos con los acordes de la sonata de Héctor Campos Parsis, Divertimento del Sur, que nos acompaña durante la conversación. Quiero señalar también que a mis espaldas está una obra del pintor Nelson Zamborín, La Ofrenda, una serigrafía. Espero que la puedan ver, si me pido un poquito más para la izquierda o a la derecha, no sé. De Nelson Zamborín, La Ofrenda, y de Ruiz Delgado, una imagen, una estampa del viejo San Juan. Ok. En el día de hoy tengo otra vez conmigo al amigo Ángel Bruno Méndez Vélez. Saludos a todos. Y esta vez vamos a retornar a la historia de Puerto Rico, a tenor con los últimos incidentes vinculados a la soberanía de Puerto Rico y los reclamos de estadidad e independencia. Estamos en marzo de 2025, a principios de marzo, un grupo de miembros del Partido Nuevos Progresistas, encabezado por la gobernadora Jennifer González, acudieron al Congreso norteamericano a pedir la estadidad. Poco después, como respuesta, o quizá casualidad, un grupo de puertorriqueños propuso una especie de orden ejecutiva para que se proclamara por decreto la independencia de Puerto Rico. Invitamos a buscar dicho proyecto de decreto presidencial, que es muy interesante porque plantea la transición, no la mera declaración inmediata de Puerto Rico de su independencia, sino una transición. Es un documento muy hábil, muy bien expresado y configurado. Entre los firmantes está Carlos Severino, está María de Lourdes Guzmán y está el licenciado Domingo Emanueli y otros amigos, compañeros independentistas. Hoy queremos hablar de Puerto Rico y su búsqueda centenaria de identidad nacional e identidad política. Desde temprano en el siglo XIX ya teníamos claro quiénes eran los criollos, quiénes eran los puertorriqueños y quiénes eran los españoles, los peninsulares. Comenzó ya a determinarse la diferencia entre españoles y puertorriqueños. Nos decían los criollos. En San Juan estaban los peninsulares, que controlaban el comercio y la política de Puerto Rico. Un capitán general, nombrado por el rey de España o por el Parlamento español, era quien de manera despótica gobernaba Puerto Rico durante gran parte del siglo XIX. En el 1868, con el Grito de Lares, sí, ya se establece claramente que éramos puertorriqueños. Sin embargo, de manera interesante, muy interesante, ya al filo de la guerra cubano-hispanoamericana, en el 1898, los puertorriqueños decían: somos españoles. Muñoz Rivera decía: somos españoles. Rosenda Matizo Cintrón decía: somos españoles. Betances desde París decía: no. Ramón M. Betances decía: no, somos puertorriqueños.
Hostos decían somos puertorriqueños. Esos puertorriqueños que allá en el 97-98 estaban agradecidos, me refiero a Muñoz Rivera y Rosendo Matiza Cintrón, estaban agradecidos de la Carta Autonómica y le daba a Puerto Rico una amplia autonomía. Una autonomía, correcto. Una amplia autonomía. Superior en sus alcances, en sus detalles y en su proyección, muy superior a lo que hoy se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esa carta autonómica le daba a Puerto Rico el derecho. Sí, esa carta autonómica era vital. Una pena que no durara tanto. Duró creo que 8 o 9 meses. Porque esa carta, eso entra en vigor en el 1897, pero tú bien sabes que en el 1898 surge pues, la invasión de Estados Unidos y no dejaron que esa carta o ese documento cogiera fuerza, ¿no? Pero como tú dices, le da a Puerto Rico derecho de tener un gobierno local, de hacer comercio internacional, una serie de cosas importantes, ir desarrollando su economía, su gobernanza, pero siempre con la supervisión española, ¿no? Y quizás y hacernos crecer y entiendo hasta más fuerte que lo que es hoy en día el Estado Libre Asociado. Mira, yo defino la independencia de Puerto Rico o la independencia en general con dos factores o dos elementos. Independencia es sencillamente dos cosas. Número uno, el derecho, la soberanía para escoger sus mercados. Su derecho para escoger sus mercados. Y en segundo lugar, su capacidad para proteger las industrias nativas, su producción agrícola, su manufactura. Esas dos cosas. Carecemos de esas dos cosas. Carecemos de la capacidad de escoger nuestros mercados. Y en segundo lugar, carecemos del poder político de proteger a nuestras industrias nativas. Totalmente de acuerdo. Resumen, Ángel. Independencia de un país significa dos cosas, como ya dije. El derecho a escoger sus mercados. Y número dos, la capacidad para proteger sus industrias nativas. El país que carece de ambas cosas es sencillamente una colonia. Y eso ha impedido que Puerto Rico se desarrolle por sí mismo y crezca y se desarrolle, repito, económicamente. ¿Y sabe qué ha sido lo peor de la colonia? Además que nos ha impedido esos dos poderes fundamentales. Lo peor ha sido que nos ha negado sí, el derecho de crecer con nuestros propios pies. Sí. Lo han paralizado en un sentido de que no podemos nosotros mismos echar para adelante, porque siempre está esa barrera, como tú dices, no podemos controlar nuestra industria local, no tenemos un poder de decisión sobre nuestro destino. Hay una diferencia entre el crecimiento económico. En Puerto Rico ha habido algún crecimiento económico. Sí. Lo que no ha habido es desarrollo económico sustentable, que podamos desarrollar nuestras propias riquezas, nuestros propios recursos y en virtud de eso tener un desarrollo económico óptimo y real. En Puerto Rico, por ejemplo, la desigualdad económica es aplastante. Aquí hay un 44% de pobreza extrema. Por eso es que dependemos tanto
de los fondos federales. Sí, sí. Y nuestros niños son los niños más pobres de Estados Unidos. El 54% de nuestros niños están por debajo del nivel de pobreza. O sea, nuestros niños tienen ya una desventaja con esa pobreza. A veces muchos no tienen acceso hasta el internet, ¿sabes? Y ese se mide todos los años, y siempre Puerto Rico ha sido con la niñez más pobre dentro del sistema norteamericano, porque estamos conectados a ellos. Y la pobreza, como tú dices, el país completamente pobre, como dijera una persona, en Puerto Rico hay dos Puerto Rico, el que se ve de las cosas buenas y el Puerto Rico escondido de esa pobreza que a veces no sale y tú no la notas en la gente. Quiero hacer notar que gran parte de nuestros conocimientos de historia de Puerto Rico surge de este libro que recomiendo, del profesor Luis Manuel Díaz Soler. Son 2 volúmenes. Este primer volumen trata desde los inicios hasta el cambio de soberanía. Luis Manuel Díaz Soler. Es un libro, tiene más de 500 páginas y este es el primer volumen. Hay otro de igual número de páginas. Y va mucho al detalle, es puntilloso, es detallista. Recomiendo este texto de Luis Manuel Díaz Soler. Y en términos de referencia, tú le hiciste una pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama esa inteligencia artificial? Bueno, le hiciste varias preguntas. Sí, yo usé la aplicación que muchos ya deben conocer y no le cojan miedo a la inteligencia artificial. Se llama ChatGPT. Yo tengo la versión 4.0 y le he ido mejorando mi uso con la aplicación. Sumamente interesante, y como me paso mucho contigo y contigo yo aprendo mucho, y cuando vamos de Puerto Rico pues disfruto de esta conversación, y dije, déjame entrar a ChatGPT y hacer unas preguntas interesantes que Irán y yo hablamos, y me senté una tarde en mi casa y le dije estas 6 preguntas al programa. La primera fue cómo era Puerto Rico antes del 1898. ¿Cómo era Puerto Rico antes de la invasión? Antes de la invasión, porque pensando quizás en mis nietos, esta gente que nacieron del 2000 para acá, que ya tienen 25 años, si ellos saben cómo era Puerto Rico, o tenían una idea, ¿no? Y déjame yo también, le hice esa pregunta. Otra pregunta que le hice, ¿qué tan avanzado estaba la isla para ese tiempo comparándolas con las Antillas Mayores y algunas de las menores, ¿no? Más bien Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití. ¿Cómo estaba en comparación? Ellos estaban más adelantados, menos adelantados. Entonces, brincando un poco de ¿qué habría pasado si Puerto Rico hubiese sido independiente? Pues primero vamos a hablar de Puerto Rico antes del 98, antes de la segunda pregunta. Okay. No era un paraíso, claro, no era un paraíso. No, obviamente no era un paraíso, era una isla pobre en desarrollo, bajo el dominio español desde el 1493. Bajo un gobierno español déspota, Déspota. No es hasta el 97 que comienza a mirar con mayor flexibilidad a Puerto Rico, Sí. Y no es tanto en virtud de nuestros reclamos, es en virtud de que hay una guerra en Cuba, Ajá. pidiendo la independencia de Cuba, Es correcto. y la respuesta de los españoles, en lugar de darle independencia a Cuba, es darnos a nosotros el gobierno autonómico, la carta autonómica, y también pretende que Cuba acepte una carta autonómica. Sí. Cuba quería la independencia, no quería la autonomía.
Puerto Rico lo ve como un gran adelanto. Sí. Muñoz Rivera lo ve como un gran adelanto. Sí. ¿Cómo está la isla de Puerto Rico para aquel tiempo? Pues, no, pues el 98, por lo que tú dices, Irán, pues no era una colonia rezagada, o sea, ni subdesarrollada. España ya había implementado un sistema político y una economía en evolución. Empezaron las cosas como a caminar, ¿no? Con una infraestructura avanzada en comparación con las muchas otras islas del Caribe. Por ejemplo, en Puerto Rico, en las ciudades, había alumbrado público. Habían sus carreteras y habían puertos comerciales. Donde Habían 4 o 5 puertos comerciales. Exactamente. O sea, que había telégrafo. Había telégrafo. Teníamos un Ateneo puertorriqueño. Había una cultura. Teníamos un teatro municipal en San Juan y en varios pueblos. Donde venían los grandes actores de España y de Europa correcto. a actuar. Sí. Tenía su religión, tenía su seguridad y defensa, tenía su sociedad. Ya había como unas clases sociales, como la de siempre, los ricos y los pobres. Bueno, era un pueblo. Era un pueblo con todas sus tradiciones y todas sus ventajas. Inclusive tenía su moneda propia, el peso puertorriqueño. Ese peso tenía un valor ante el dólar de los 23 centavos, increíble, ¿no? Bastante alto. Pero al venir la invasión, una de las primeras cosas que hizo el gobierno o el Tesoro de Estados Unidos fue devaluar esa moneda a 60 centavos. Donde pues, a haber una devaluación, pues el dólar es más fuerte, compra más con el dólar versus la moneda. O sea que la isla, en comparación con las demás islas del Caribe, por lo menos las Antillas mayores, estaba muy adelantada. Cuba también tenía su adelanto, pero Puerto Rico estaba muy bien comparado con las demás. Don Pedro Albizu Campos dijo que durante el dominio español teníamos la posesión de la tierra estaba en manos de pequeños propietarios. Así lo dice don Pedro Albizu Campos, pequeños propietarios. Cosa que cambia de manera dramática a partir del 1910, donde comienzan a llegar los latifundistas, los propietarios norteamericanos, a comprar la tierra, la caña, con el precio devaluado, el peso devaluado, y adquieren gran parte de la tierra puertorriqueña, controlan casi el 60% de la tierra puertorriqueña, sí. Crean los grandes latifundios cañeros. Sí, y en Puerto Rico ser una economía agrícola, pues controlan la economía como tal de ellos, ¿no? Con la caña, con el tabaco, etcétera, más con la caña, que estaban esas grandes centrales, donde era curioso que el obrero de la caña le pagaban como con un vale para que vayan a la misma tienda de la central a comprar. O sea, lo ganaba en la central y lo dejaba en la central. Y todo ese tipo de control sobre la economía existía. Cuando se compara a Puerto Rico, por ejemplo, con las demás islas, se destaca que Puerto Rico, su economía principal era el café, azúcar y tabaco. Su infraestructura tenía su alumbrado público, sus carreteras y un ferrocarril en desarrollo. ¿Te acuerdas que antes había un tren que le daba la vuelta a la isla, etcétera? Y tenía en el sistema político una autonomía propia con la Carta de 1897. Y había también un barco de vapor que se llamaba la Costanera. Sí. Y también navegaba por toda la costa alrededor de Puerto Rico, la famosa Costanera, que además del tren también conectaba desde San Juan a Arecibo, a Mayagüez, Ponce, Fajardo, San Juan, el tren en Puerto Rico. Sí. También se destaca que Cuba
Su economía principal era azúcar y tabaco, avanzada en ciertas áreas de la infraestructura, como el ferrocarril y más puertos modernos. Pero en el sistema político, todavía bajo un dominio fuerte de los españoles. No tenía la carta tomada. Sí, el gran desaliento de los puertorriqueños en 1900 es cuando se pone la ley Foraker, que era claramente una ley colonialista. La ley Foraker establecía un gobierno puramente colonial, sin ninguna de las ventajas de la autonomía dada por España en el 97. Fíjate, entre el 1899 y el 1900, en Puerto Rico se crean dos partidos políticos. ¿Cierto? Sí. El Partido Federal, bajo el liderato de Muñoz Rivera, y el Partido Republicano, bajo el liderato de José Celso Barbosa, el doctor Barbosa. Ambos partidos pedían la estadidad para Puerto Rico. De verdad. Tanto el federal como el republicano. Y curiosamente, eso estaba en el aire porque se creía que Estados Unidos era una república de repúblicas. Y siendo Estado, tendríamos soberanía dentro de la Confederación Norteamericana. O sea, que era una forma de buscar la soberanía política, Sí. como siendo Estado. Cuando se impone la ley Foraker en 1900, se dan cuenta los puertorriqueños que eso no era la intención de Estados Unidos, darnos la estadidad. De hecho, fue la intención en el 1900 y desde entonces ha sido la intención no darnos la estadidad, ni tampoco la independencia, ni una cosa ni la otra, sino mantenernos como un objeto, como una cosa que pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Y esa expresión que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos, la establece el juez White en un caso de 1901 que se llama Downs versus Bidwell. Y esa ha sido la política norteamericana desde 1901 hasta la fecha, los llamados casos insulares. Puerto Rico sigue siendo un objeto, una cosa con respecto a Estados Unidos, un objeto en el mercado que se puede disponer fácilmente, permutarnos por Groenlandia o vendernos a China o a cualquier otro país del mundo. Puerto Rico es una cosa en el mercado y los puertorriqueños tenemos limitados los derechos constitucionales, no todos. Sí. Son los derechos que el Congreso crea que son fundamentales, pero no todos. Pues nada, continuando con la comparación, ¿no? Como dije últimamente, Cuba estaba un poquito más desarrollada con su infraestructura, pero seguía bajo el dominio español totalmente. También el ChatGPT en su análisis me trae la República Dominicana. República Dominicana, su economía principal, azúcar, tabaco, otros frutos, inclusive dice aquí el cacao. Su infraestructura era limitada, que quiere decir que más seguro no tenía una serie de cosas que tenía Cuba y Puerto Rico, y su sistema político inestable, con dictaduras y ocupaciones extranjeras. Jamaica, que está cerquita, su economía principal era azúcar, tabaco, frutos menores como los guineos y la minería. Ellos creo que actualmente tienen una mina de bauxita que es como colorado, rojo. Era una colonia total del gobierno británico y totalmente bajo el control de Reino Unido, o sea que no había como espacio, ¿no? ¿Tú sabes cuál era el mercado principal de Puerto Rico en el siglo XIX?
Yo me imagino que Estados en Unidos. Estados Unidos. Sí, sí. Gran parte del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos era el comercio dominante Ujú, desde la primera, ujú. durante la segunda mitad del siglo XIX en Puerto Rico. De hecho, O sea que Puerto Rico no era extraño para Estados Unidos. sí, de hecho, Puerto Rico llegaba a vender a Francia, países de Europa, inclusive países del Medio Oriente, etcétera, ¿no? Antes tenía y eso hay unos registros que habla de esas transacciones, bien interesante, ¿no? Entonces, la otra que Puerto Rico estaba ligado al mundo. estaba ligado al mundo, sí, Sí, La sí. colonia nos restringe sí, a girar únicamente en la órbita sí, de Estados Unidos. sí, sí. Haití tenía su agricultura subsistente, infraestructura muy baja y un sistema de gobierno inestable con muchas crisis políticas. O sea que más o menos el más ordenadito era Puerto Rico. Con la diferencia que, bueno, que hay dos diferencias grandes. Haití ya era independiente desde 1802, 1804, ya era una república. Santo Domingo, la República Dominicana, era una república desde el 1844. Cuba y Puerto Rico eran las únicas colonias que le quedaban a España Sí. en el Caribe. Pero es curioso que tú dices, que mencionas eso, porque aún bajo ellos mismos, como Estado independiente, y se han tenido en este momento que se compara, pero no estaban tan fuertes, tú sabes. Y en mi opinión, que eso puede haber sido el liderato político de aquel tiempo, intereses. No te entiendo. ¿Cómo? O sea, me menciona que Haití ya era independiente. Desde 1804. Ajá, República Dominicana también. Ajá. Que dentro de los 5 islas de las Antillas, pues dos eran independientes, pero que cuando se hace la comparación, Puerto Rico y Cuba, económicamente y con su infraestructura, estaban más adelantados. Estaban adelantados. Así que es curioso la mezcla, ¿no? La mezcla. Que como que la independencia, en este caso aquí, no pudieron maximizarla, ¿no? Para que hasta el 1898 después han pasado muchas más cosas, ¿no? Mucho más. Así que, antes de seguir haciendo referencia, quiero destacar la fuente para que lo que estén mirando no crea que esto lo sacó la inteligencia artificial del aire, ¿no? Toda inteligencia artificial obtiene información de los seres humanos. Sí, exacto. O sea, ¿quién es el que alimenta a las máquinas, a los seres humanos? Y lo alimentan con los errores sí. o con los aciertos. O sea, la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia humana. No es independiente de la inteligencia humana. Por ejemplo, como dije antes de continuar, porque alguien puede decir, pero esto, ¿de dónde saco esto? Yo no lo culpo. Pero mira, ella coge de referencia, así de como fue esto algo sencillo, de tres fuentes. El primer libro, uno de los libros se llama Historia de Puerto Rico Económica y Social de 1986 por James L. Dees. Algunos dicen 10. 10, ok. La visión de este libro es que critica el modelo económico dependiente impuesto por Puerto Rico. O sea, que lo que le están haciendo a Puerto Rico, él lo critica. Que según el beneficiario, más interés, que afecta más el interés de desarrollo de Puerto Rico. Conclusión, sugiere que Puerto Rico necesita un modelo propio y más justo y que la dependencia actual sea mayor. O sea, lo que tú acabas de decir, que controlemos, etc. Otra fuente es de un autor que se llama Tony Martin, que se llama Caribbean History from Colonization to Independence del 2012. From colonization.
¿Ok? Pues la visión de este libro, fuerte crítica al colonialismo, tanto europeo como estadounidense, y defiende la liberación africana y caribeña. La tercera fuente se llama Historia Contemporánea de Puerto Rico en 1976, de Lidio Cruz Monclova. Presenta la historia de Puerto Rico con énfasis en la lucha por la soberanía y la forma que Estados Unidos impuso su control político y económico. Como te dije al principio, la historia de Puerto Rico se puede resumir en una sola expresión: la búsqueda de identidad y soberanía política. Esa es la historia nuestra. De hecho, el resumen final de cada uno dice, la dependencia ha frenado a Puerto Rico, se necesita su control propio. El otro dice, Puerto Rico debe ser independiente. O sea, que la inteligencia artificial está sugiriendo la independencia de Puerto Rico como la mejor solución. Y Monclova critica el control de Estados Unidos sobre la isla y aboga por más soberanía. O sea que dentro de los análisis de esa cosa, están de acuerdo que los pueblos deben ser independientes y controlar su destino. Bueno, yo he dicho en otras ocasiones, existen 195 países libres en el mundo. Y solo hay 17 colonias. Puerto Rico no está ni en los primeros ni en los segundos, porque gracias al poder político norteamericano en las Naciones Unidas, nos quitaron de la lista de países coloniales, a los cuales la metrópoli tiene que rendir informes anuales o periódicos, debo decir. Pero Puerto Rico sigue siendo una colonia, aunque no esté así considerada en los anales de las Naciones Unidas. No obstante, el Comité de los 24 incluye a Puerto Rico en su agenda anual, y por eso que hay en junio, todos los veranos, hay vistas públicas en las Naciones Unidas sobre Puerto Rico y su descolonización. Sí, correcto. Vamos a la tercera pregunta. Esta es una pregunta hipotética, ¿no? ¿Qué habría pasado si Puerto Rico hubiese sido independiente? Vamos a suponer que allá el presidente de aquella época, pues después vamos a darle independencia a Cuba, a Puerto Rico, como hicieron, etcétera, etcétera. Y esto es interesante. Yo lo encuentro interesante hacer esta pregunta a este modelo de investigación con respecto a que lo va a mirar en frío, ¿sabes? Yo voy a contestar como es. Bueno, no sé si frío, porque te repito, fue alimentado por un ser humano. Sí. Entonces, dice aquí, le pregunto, ¿qué pasaría si Puerto Rico hubiese sido independiente? Si Puerto Rico hubiese logrado la independencia, su éxito habría dependido de la estabilidad política y económica, que son las básicamente. Pone dependido de la estabilidad social y económica. Política y económica. Bueno. Política y económica. Y te explica por qué. Yo creo que no, pero sigue. Vale. No, eso estamos. Sí. Presenta unos casos de éxito. ¿Qué sería el éxito en esto? Pero habla de Costa Rica y Panamá, que demuestra estabilidad económica con buen comercio y turismo. Y la achaca a por qué pudo haber sido más exitosa, pues se lo aplica a un liderato. Quizás los founding fathers, qué sé yo, de esa época, pues fueron bien cuidadosos en sus constituciones, una serie de cosas que ayudaron a Costa Rica y Panamá es ser más poco más exitosa que las demás. Ahora, mi inteligencia, que no es artificial, que es producto de lecturas, me dice que no somos independientes, no por falta de estabilidad,
sino porque Estados Unidos no ha querido, que no ha querido. Sí, sí. O sea, aquí quisimos ser república. Ajá. Cuando se dan cuenta de que Puerto Rico, de que Estados Unidos no quiere dar la estadidad, allá en 1900, Muñoz Rivera pide la independencia. José Diego pide la independencia. Sí, sí, sí. Rosenda Martínez Cintrón pide la independencia. Y luego don Pedro Albizu Campos pide la independencia. Sí. Y cuando se la ofrecen de manera punitiva con el proyecto Tidings, que hablamos de aquí en el anterior capítulo con el amigo Aarón Ramos, Barceló, don Antonio Barceló dice: la independencia aunque nos muramos de hambre. O sea que aquí ha habido deseo de independencia. Son los norteamericanos los que lo han impedido. Sí. ¿Y cómo lo impidieron? Pues sencillamente matando gente, encarcelando gente, Ajá. torturando gente, desapareciendo gente y matando a los nacionalistas, arrestando y apresando a los nacionalistas. O sea, que no es por falta de interés nuestro. Que hubo un proceso ahí. De hecho, en el 1930 y hasta el 35, hasta Muñoz Marín era independentista. Y cuando se da cuenta de que los americanos decían: no, esto es para siempre, la colonia para siempre. Algo que ya había adelantado Betances en el 98, que seríamos colonia para siempre. Es una profecía triste de don Ramón Emetilio Betances, que seríamos colonia para siempre. Y esa es realmente la visión, la estrategia y la finalidad de Estados Unidos. Sí. Que seamos colonia para siempre. El rumor de que Trump va a decretar la independencia es un rumor. Mi experiencia es que los imperios nunca ceden sus territorios. Okay. O hay que quitárselos a tiros, o hay transformaciones geopolíticas en el mundo que los obligan a ceder territorios. Sí. Las guerras mundiales, pues, permiten ese juego de ajedrez sangriento muchas veces que reorienta las fronteras políticas. Sí. Siguiendo comparando, si Puerto Rico hubiese sido independiente con las Antillas Mayores y otros lugares, pues ya hablamos de Costa Rica y Panamá. Coge de ejemplo República Dominicana. Dice: crecimiento, pero desigualdad y corrupción en la República. Dice que a Puerto Rico podría tener una alta posibilidad de que eso pasara, de que se formara porque en la región que hubiera corrupción y hubiese quizá un tipo de dictadura. ¿En qué país del mundo no hay corrupción? Yo creo que yo iba a decir en el Vaticano, pero debe haberlo. El Banco del Vaticano tiene su historial de corrupción. Vamos, el Vaticano tiene su historial. Y Estados Unidos tiene un historial grave de corrupción. Pero mirando, pues, dice que es posible que se puede ver dado algún tipo de dictadura, que alguien se montara, y tú sabes que a veces empiezan candidatos se ve en Latinoamérica electos, después empiezan la transición a cambiar la constitución, que ahora me puedo quedar más tiempo. Como está pasando ahora en Estados Unidos con Trump. Exactamente. Pues dice que esto puede haber pasado. No es que pasó porque no son. Pero fíjate, aún con esos riesgos que existen, ningún país que ha logrado su independencia ha pedido volver atrás. Sí, todos dicen: yo quiero ser república y quiero ser independiente y quiero serlo para siempre. Sí. No quiero ser colonia. Sí. Solamente existen 17 colonias en el mundo, Sí. Con Puerto Rico 18. Entonces, donde pueden los países, el país fracasado en las Antillas, pone, con grandes problemas, pone Haití, dice: crisis económica y política, sin infraestructura adecuada y sin los medios. Sabemos actualmente que
Haití, lo que está pasando, ¿no? Y concluye que Puerto Rico pudo haber sido un país exitoso e independiente si hubiese seguido los modelos económicos fuertes, pero sin planificación, pues podría haber caído una crisis política y económica, ¿no? Igual que la que tenemos ahora. Exactamente. O sea, que no ha habido diferencia. No, yo no estoy discutiendo. Esto está como que igual. Desde el 2006 está en quiebra. ¿Ok? Sí. Y antes de eso, Sí. antes del 2006, dependíamos de los llamados incentivos económicos o de impuestos o exención de impuestos a las industrias norteamericanas, no a las industrias puertorriqueñas. De suerte que esa ilusión de progreso que hubo en los años 50 hasta fines de los años 90 se debió a que Puerto Rico primero disfrutó de la economía de la posguerra. Ajá. Estados Unidos Sí. usó a Puerto Rico para traer dinero para sus propios intereses, ¿verdad? El 20% de la tierra puertorriqueña la controlaban entre el 15 y el 20% las bases norteamericanas. Sí, por la cuestión de la defensa, por la exposición estratégica de la isla entre medio de los dos hemisferios, ¿no? Arriba. Y la cercanía, porque se dieron cuenta que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes llegaron casi hasta Nueva York, tú sabes, con los U-boats, esos famosos, ¿no? Voy a entrar en la otra pregunta que es un poco, y me van a perdonar que traiga estos datos, pero son importantes. ¿Cómo sería Puerto Rico sin la ayuda federal de Estados Unidos? Este dato. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Este dato salió de la la referencia que hace el programa es el Congressional Budget Office Federal Assistance to Puerto Rico 2021. O sea que fue una fuente del Congreso, del Federal Budget Office, como decir, el Departamento de Contabilidad de allí. Oficina de presupuestos. Sí. También está el GAO, General Accounting Office, sí, etcétera. Y ¿Qué dice? Sí, voy por ahí. No, pero quería aclarar la fuente. No, di el dato y después dice la fuente. Ok. Pues soy al revés. Yo quiero que sepan que no estoy. Ok. ¿Está Puerto Rico mejor bajo los Estados Unidos? Puerto Rico recibe miles de millones en asistencia federal, lo que dificulta una transición a la independencia. ¿Por qué dice aquí? Dice, me hace una tabla, dice, programa federal, primero FEMA, desastres naturales, más de 40,000 millones recibidos por FEMA por desastres naturales. Que no se han utilizado. Que no han utilizado. Solamente el 10% se el 10% y quiero decirte que estaba hablando con una gente que ya tienen los pagos de FEMA aprobados y no se van a embolsar, que para mi entender como financiero, todo ese estimado ya no sirve, porque si Trump va a meterle el 25% de arancel a los metales de construcción, ya esos presupuestos, ya esos estimados están fuera. Así que vamos ya como 2 años para atrás a volver a estimar eso. Entonces dice, sin esta ayuda, la recuperación sería lenta. Digo, para nosotros es lenta con toda la ayuda, pero lenta, pero sin la ayuda, donde tú puedes decir, mira, esa carretera se cayó, o estas casas, pues toma, qué sé yo, 2 billones y hazla. Y eso tendría que salir del presupuesto de emergencia de Puerto Rico, como se llama. Medicare y Medicaid lo reciben en Puerto Rico 1.5 millones de personas. Sin estos programas, es una tercera parte de la población. Es una tercera parte. 33%. Sí, señor. Sin estos programas, acceso a la salud sería crítico. Yo tengo Medicare por la edad y cuando yo trabajaba en la farmacéutica, el plan médico mío de la compañía no me daba acceso
a unos tratamientos que el Medicaid me da. Cuando yo iba con mi plan médico, pues no, esto no te lo apruebo. Aquí yo voy y me hacen todo. Lo que pasa es que esa reflexión responde a los estándares norteamericanos. O sea, tendríamos acceso a medicina nuestra, a recursos nuestros. Sí. Si lo pones a base de los estándares norteamericanos, la inflación norteamericana, la visión norteamericana de la salud, pues sí, sería mucho menos. Pero si trabajamos y utilizamos los recursos nuestros, podría ser suficiente. Sí, pero lo que me refiero es una cosa que está hablando que 1.5 millones de personas, tú bien sabes con todas las ayudas que recibimos, ¿cómo se llama? La reforma está en quiebra. Tú sabes que la medicina norteamericana es la más cara, es inflacionaria. Ajá. Un pote de medicina cuesta $400 en Puerto Rico. En Canadá vale quizás. Y en Canadá y en México vale 50 pesos tal vez. O menos. Sí. Dentro de ese estándar, por eso Sí, que no sí. tendríamos dificultad. Pero en Santo Domingo hay buenos servicios de salud y no reciben Medicaid o Medicare. Sí. Yo he estado en Santo Domingo y he recibido excelentes servicios médicos. No. Ellos, bueno, sí, la gente vive allí. O sea, la gente no ¿sabes? Y el pote de Tylenol que se produce en Puerto Rico va y viene, cuesta 10 centavos cada o menos, cada pastilla. Al ir a Estados Unidos y regresar, entonces cuesta 50 centavos la pastilla. Sí. Yo sé el esquema que yo trabajé en la farmacéutica, porque sé de eso. Pero, quizás Tylenol sea un mal ejemplo, pero eso es parte de la... Pues ahí tenemos 1.5 millones de personas con servicios médicos que serían, si se fuera a pagar al precio que sea, puede ser un problema, tú sabes. Tenemos el seguro social. Aunque el seguro social es pago por uno, pero en Puerto Rico hay que ver si habría un sistema de seguro social puertorriqueño, ¿no? Me imagino yo. Sí, la habría. Pues, el seguro social no lo inventaron los americanos, lo inventaron los europeos. Exacto. Entonces, Estados Unidos lo adopta durante la administración de Roosevelt. Adopta el programa que ya existía en Francia e Inglaterra. Pues en Puerto Rico, según en la oficina de accounting del Congreso, hay esos 150,000 personas recibiendo el seguro social. La mayoría de los ancianos dependen de ese ingreso. Y nosotros lo pagamos. El otro grande es los cupones de alimentos. El PAN. Según la oficina del Congreso, Puerto Rico recibe 1.3 millones de personas los cupones de alimentos. Y casi el 50% de la población lo necesita para poder comer. Puerto Rico actualmente pues no tiene una infraestructura económica para reemplazar esta ayuda de inmediato. O sea que es un problema. Por eso que este proyecto que presentaron los jóvenes a Trump pide creo que 10 años de transición con unos fondos, ¿no? No eran jóvenes, eran No, de nuestra edad, Carlos Severino, digo María jóvenes. Antonia Guzmán, Domingo Manuel y Sí, digo jóvenes porque ya tú sabes, uno está por ahí. Pero tenemos que avanzar porque 10 años se van rápido, tú sabes, etcétera. Que una de las cosas que tiene ese informe, ese decreto, es que sugieren hacer una constitución nueva, tú sabes, y eso debe ser un reto, ¿no? Cómo hacer una constitución. No, la que tenemos, lo que tomó fueron 3 meses. Okay. Aproximadamente, la convención constituyente del 51, 3 o 4 meses tomó, y hay muchísimos modelos buenos en el mundo. O sea que no es una gran, no es un gran reto, una constitución nueva. Hay mucho que podemos cambiar. Por ejemplo, podemos añadir lo que se llama en México y en otros países de Latinoamérica la segunda vuelta. Sí, las elecciones. Sí, que cuando un candidato no tenga el 51%,
debe volver a la segunda vuelta con el candidato, entre los dos candidatos con votos que estén adelante. Ajá. Si hay, por ejemplo, hoy, con la segunda vuelta, tendría que ir a otra elección, Dalmau Y Jennifer. y Jennifer González. El muchacho Jesús Manuel se queda fuera. Sí. Ok. Y recuerda que los soberanistas, los independentistas y los no anexionistas son más del 51% de la población, quizás el 60% de la población, quizás más. O sea, los estadistas fluctúan realmente entre el 35 al 45%. Sí. La mayoría de los puertorriqueños no son anexionistas, no son estadistas. Tampoco quiero decir que son independentistas, pero rechazan la estadidad para Puerto Rico, la gran mayoría de los puertorriqueños. Sí, pues entonces, pues los desafíos más grandes, si fuéramos a ser independientes en los 10 años, es cómo sustituir todas estas cosas y inclusive, Irán, yo creo que cambiar la mentalidad del pueblo puertorriqueño de que ya hay que cambiar, pues se van a ir billones y billones de dólares en ayuda. Tú sabes que la gente hace el cálculo si es mejor no trabajando que trabajar, etcétera, y eso se va a ir si el pueblo, por ejemplo, los jóvenes y los adultos también tienen que entender que esto es una revolución. No podemos pensar en que esto va a seguir y requiere de mucho. Una cita de Eugenio María de Hostos, que quizás tú la sepas, y me lo trajo el programa, dice: la libertad no es un regalo que se recibe, es una conquista que se hace. Eugenio María de Hostos. Muy bien, bueno. Bueno. Bueno, pues eso es Puerto Rico visto a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama el programa ese? ChatGPT. ChatGPT es un programa de la inteligencia artificial. Está accesible a todo el mundo. Actualmente hay varias aplicaciones. Esa es una de las más fuertes, porque las empresas como Microsoft han hecho unos acuerdos billonarios para eso. La inteligencia artificial es algo que yo entiendo que viene para quedarse. Pero fíjate, eso que me diste, esos datos que me diste, responden a los mismos miedos, a la misma incertidumbre que permea el diálogo puertorriqueño sobre la dependencia de esta isla. O sea, que la inteligencia artificial no me suena como brillante, sino que está respondiendo las mismas cautelas, los mismos miedos, los mismos preocupaciones que tenemos los que no somos robots ni máquinas. Bueno. Sí, pero yo creo si porque lo importante, yo hice preguntas leves, pero yo creo si yo le pregunto, mira, dime que, y ella quizás no te va a decir un sí o un no, pero te va a decir los factos. Y quizás en 5 años, que ese es el miedo que te diga a ti. La pregunta que yo le daría, Ajá. un Puerto Rico sin controles económicos, colonialistas, Ajá. que tenga acceso a otros mercados, Uh-huh. un Puerto Rico que no esté dominado por la inflación norteamericana, un Puerto Rico que pueda tener puertos abiertos al comercio internacional. ¿Cómo sería? Esa sería la pregunta que debemos hacer próximamente a la inteligencia artificial. Sí. Así que, Ángel, pues nada, esto es simplemente una embocadura, un esbozo de cómo la inteligencia artificial ve el caso de Puerto Rico. Sí. Sigue siendo lo mismo. Puerto Rico tiene que ser independiente porque la colonia no ha sido conveniente. Ha sido conveniente para el resto de la humanidad en 195 países. ¿Por qué no para nosotros? De todos modos, hacia allá vamos. Aunque guste o no guste a muchas personas, hacia allá vamos. Y una vez que estamos en la independencia, en la república, sabremos que no hay marcha atrás. El camino es hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a darle las felicitaciones a nuestro
A los que nos ayudan, el director técnico Adrián Siaca Pérez, la asistente de producción Nilda Reyes Franco y el auspicio de personas como tú, como Hidalia Santiago, Rubén González y Ramón Alfredo Basato. Sí. También entiendo que hay un espacio para poner comentarios, ¿no? De lo que ven. Por favor, pongan sus comentarios al final y nuestro productor nos hará llegar a ver que tener esa comunicación con los para decir, mira, está chévere, yo no creo en esto. Nuestro director técnico. Nuestro director técnico y tener ese feedback no solamente de esta presentación, sino de todas las anteriores. Y sería interesante. Y yo sé que esto de inteligencia artificial pues, le da un giro diferente a la cosa. No lo veo muy diferente. Ajá, ajá. Buenas tardes o buenas noches.